Buenas noches, mi nombre es Yamine Martínez, pertenezco al grupo 2 y hoy voy a hablar sobre el cuento El Matadero de Esteban Echeverría, refiriéndome al movimiento sociohistórico. Esteban Echeverría fue un escritor argentino, una de las figuras fundamentales del romanticismo argentino e hispanoamericano. Él fue hijo de un español y una criolla y quedó huérfano de padre muy joven. La época en que se desarrolló la obra literaria El Matadero de Esteban Echeverría fue en el siglo XIX, durante la época del gobierno de Juan Manuel Rosas, al cual se lo catalogaba como una dictadura. El Matadero se dice que fue escrito en 1838 o hasta 1840. Esta obra se dice que se desarrolla en un ambiente de anticlericalismo, realismo, naturalismo, modernismo y criollismo. ¿Por qué anticlericalismo? Porque el escritor estaba en contra de la iglesia, de cómo ellos siempre estaban a favor del gobierno y de lo que él hacía, así fuera cosas que estuvieran en contra de los derechos humanos. Esta obra demuestra el realismo porque en él se expresaban todo lo que pasaba, todos los momentos que sucedían en esa época. Él los transmitió a sus lectores. Se demuestra naturalismo porque él describe toda la naturaleza. Es modernista esta obra porque el autor viene con nuevas ideas. Él regresa de Europa con una ideología democrática, queriendo cambiar las leyes en su país. Criollismo porque él incluye gente de su pueblo en su obra. Y además es una crítica social, una crítica al gobierno, a la forma como se abusa de la gente más inocente. El Matadero es una obra que cuenta un momento histórico de la República de Argentina. Es una obra donde se expresa el clima polarizado de la política del país entre los años 1829 y 1852, el tiempo en que duró el gobierno de Rosas. Esta dictadura quería ejercer una hegemonía a nivel político, económico y social sobre todos sus habitantes. Este régimen aterrorizó a la población argentina durante más de 20 años de tortura y crímenes políticos. El Matadero es una obra que cuenta un momento histórico de la República de Argentina. En esta obra se expresa el clima polarizado de la política del país entre los años 1829 y 1852. Esta dictadura quería ejercer la hegemonía a nivel político, económico y social sobre sus habitantes. Este régimen rosista aterrorizó a la población argentina durante más de 20 años de tortura y crímenes políticos.
fueron muchos años de tensión política y social. Este gobierno también fue apoyado por la Iglesia y los federales. Por otro lado estaba la joven generación argentina representada por los unitarios, a los que se les decía que eran los herederos del racionalismo ilustrado, los cuales promulgaban la educación laica, inspirada en el cientifismo ateo de la Ilustración. Por la ley de Dios de la humanidad todos los hombres son libres, escribía. En los años 30, cuando Echeverría regresa de Europa, se encuentra con cambios en la estructura económica del país, ya que se observa la consolidación y gravitación creciente de los ganaderos de Buenos Aires. En 1837 participó activamente en un salón literario que fue cerrado por orden del dictador Juan Manuel de Rosas. Él también fundó la sociedad secreta, la Asociación de Mayo, alrededor de 1838, fecha de la escritura del Matadero, que no se publicó hasta 1871. En estos momentos se perfilaba la división de dos sectores, el uno que estaba representado por los intereses de los ganaderos y comerciantes argentinos y el otro por los caudillos del interior. Echeverría se decide a elaborar una nueva alternativa diferente a la de estos dos sectores que siempre estaban en pugna. Y él llama a su modelo un proyecto político nacional donde él incluye sus ideas socialistas y de democracia. Echeverría resumió en sus lecturas un programa de carácter político y elaboró significativos análisis de su época. A partir de la elaboración de estas lecturas se puede decir que Esteban Echeverría es el fundador de una corriente socialista en la historia del pensamiento político argentino. En 1839, los problemas políticos y las persecuciones a los unitarios por parte de los federales en la época de Rosas hicieron que Echeverría emigrara de Buenos Aires a Montevideo, Uruguay, donde murió en 1851. Esteban Echeverría fue un escritor de carácter político y poético. Él publicó sus primeros versos breves en el periódico La Gaceta Mercantil de 1831. Luego, más tarde, La Profecía del Plata en el periódico El Diario. Publicó Los Consuelos en 1834. Escribió el cuadro de costumbres, Apología del Matambre, en 1837. Según Félix Weinberg, Echeverría, con su socialismo utópico, asimiló en sus propuestas políticas la crítica premarxista al sistema capitalista de producción y apropiación de su época. Eso quiere decir que él tenía una ideología de democracia, donde él quería luchar por una nueva Argentina, cambiar las leyes en beneficio de la gente que más necesitaba. Lo que más me llamó la atención en sus lecturas fueron estas siguientes palabras. Se han dictado leyes y éstas solo han protegido al poderoso. Para los pobres no se han hecho leyes, ni justicia, ni derechos individuales, sino violencia, sable,
persecuciones injustas. Ellos han estado siempre fuera de la ley. Por eso se dice que él pertenecía a un movimiento utópico. El que quiere cambiar, el idealista que quiere crear una nueva Argentina donde se respeten los derechos civiles, los derechos humanos. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Evelyn Estrada. Yo les estaré hablando sobre el periodo y el movimiento literario de la obra El Matadero. Periodo en el que ocurre El Matadero es en el siglo XIX, en Argentina. Tras una revolución de mayo y las luchas por la independencia, comienza una época de tensión e inestabilidad por la búsqueda de una manera de organizar el país. Hubo una guerra civil entre los unitarios y los federales. Los unitarios querían un gobierno centralizado en Buenos Aires y los federales querían un gobierno en donde hubiera participación por igual de todas las provincias. Movimiento literario al que pertenece El Matadero es el romanticismo. Las características del romanticismo son exaltación del amor, el poema como genio revelador, la irracionalidad y la búsqueda de libertad, subjetividad e individualismo, exotismo, el paisaje como proyección del estado de ánimo y la glorificación de las ideas nacionales. Echeverría pertenecía a la línea social, es decir, que lo que él expresaba era con tema político. Además, el romanticismo nace como una crítica a la realidad social de la época. El romanticismo puede definirse como una actitud de informalidad e inadaptabilidad que se manifiesta de dos modos, rebeldía y retiro. También el romanticismo es una revolución espiritual que abría a cada grupo social y regional el camino a su expresión propia. Iba en oposición con el realismo de la época. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Vázquez y yo le voy a hablar un poco sobre quién fue José Esteban Antonio Echevarría Espinosa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Para comenzar, Echeverría fue un escritor y poeta argentino que introdujo el romanticismo en su país. Echeverría fue el más importante poeta del primer periodo romántico en el Río de la Plata, destacado como autor de novelas e intelectual argentino y pionero del romanticismo. Fue también quien utilizó la temática del indio y del desierto en la manifestación poética, y hay que destacar que también fue uno de los autores argentinos más notables del siglo XIX. Para comenzar, en 1825 retomó su educación y se embarca a París, donde estudió literatura, economía, política y filosofía. En el 1830 regresa a su país, donde introdujo el romanticismo a través de diversas obras que se publicaron en el periódico de la época. También perteneció a la generación del 37, una de las más destacadas de la historia intelectual argentina, dado que la compusieron importantísimos pensadores influidos por el romanticismo francés e inglés, como Domingo Faustino, Sarmiento, Juan Bautista Abadí, al igual que Echeverría.
En el año 1839, su oposición al régimen rosista lo impulsa al exilio a Uruguay, donde permaneció hasta su muerte en el 1851. Muchas gracias y ahora lo dejo con mi otra compañera. Hola, mi nombre es Natalie y le voy a hablar sobre el análisis del cuento El Matadero. En el cuento El Matadero, Echevarría nos narra acerca de lo que hacía la iglesia y las personas con poder con el pueblo. El cuento se basa en el contexto histórico del año 1829 hasta el año 1852, donde él con su doble sentido nos dice sobre las vivencias del pueblo en Argentina, donde las personas en ese entonces no tenían derecho a expresión. Lamentablemente, el cuento no se publicó sino 20 años después de su muerte. Se podría decir que fue un punto a su favor, ya que en ese entonces las personas no se podían expresar libremente. Aunque el cuento tiene un doble sentido, no está tan oculto ni tan difícil de entender, porque en su desarrollo este nos habla sobre lo que la iglesia imponía sobre las personas de bajos recursos, lo cual era que no se podía comer carne en tiempo de Cuaresma. Pero en realidad el pueblo estaba pasando por momentos muy difíciles donde las únicas personas que se beneficiaban eran los ricos que tenían poder. Por otro lado, también nos habla de la importancia, o mejor dicho, de la impotencia que sentían las personas de ese entonces al no tener recursos. Y aún así, pasaban hambre, no tenían más opción que obedecer la ley, aunque esto para ellos significaba morir. Buenos días a todos, mi nombre es Neide Nunes. Hoy estaré presentando la relevancia del cuento del Matadero de Stephen Echeverría. La obra Matadero é uma literatura do romantismo, do tempo do romantismo. Echeverría escreveu quando estava em outro país durante a ditadura de Juan Rosas, em Argentina. O tema principal da obra Echeverría apresenta a los federales que trabalham em um matadero como bárbaros, violentos e brutos, quase como os animais selvagens. Em cambio, os unitários são apresentados como pessoas cultas e civilizadas. Echeverría mostra a Igreja como principal apoio da ditadura federal e como a Igreja usa seu poder e influência sobre o pueblo para assegurar-se que os unitários se quedassem como inimigos e representando a los federales como líderes escorridos por la voluntade divina. Los federales apoiaram a Juan Rosa, o contrário de los unitários. Portanto, os seguidores da Igreja e os federalistas culpavam a los unitários pela grande inundação que enfrentava o país.
surge um novo movimento literário. A partir da época de 1830, empieza a afiançar-se em Hispanoamericana o romantismo, uma imitação da corrente europeia que apontava não só a independência hispano-americana em relação com os espanhóis, senão principalmente uma autonomia de los estados e fronteiras nacionais, assim como o estabelecimento de uma identidade cultural, como dizer, uma literatura em la campanha nacional hispano-americana. Interrelação entre a literatura e a história. Podemos observar a história através da configuração de um novo mundo pós-independência, cujos países recém-liberados buscaram estabelecer-se como nações autônomas e consistentes. Foi então que Echeverria publica o livro El Matadero. Desse modo, o trabalho acaba caracterizando a literatura regionalista que começou a desarrollar-se em la América hispano-americana. Sua estética era nacionalista, pero tinha uma atitude aberta ante o mundo e a preocupação pelo futuro do país. Foi parte também do interesse de los estrangeiros. La configuração histórica de la Argentina. La configuração tem como objetivo acercar a história de Echeverria a la configuração desde a época de 1830. La formação de uma linha literária é a trajetória que estava como em 3 etapas fundamentais. Em princípio, quando em 1825 Echeverria viaja à Europa e começa sua formação intelectual de escritor em Paris. Logo, o momento em que regressa depois de 5 anos a Buenos Aires e começa a publicar seus primeiros poemas. Funda o Salão Literário e logo a ser líder intelectual desse grupo de jovens escritores e pensadores políticos. Finalmente, a ditadura de Juan Manuel Rosas, e assim observar como a história contribuiu à formação de uma linha literária diferente da atual, com seu contenido social e político mais ativo. A partir de então, como essa nova literatura provocou cambios na história da época em questão. Echeverria introduziu o romantismo à Argentina, pero antecipa o realismo e naturalismo, mas depois é mais realista porque trata de los pensamentos e las consequências, apresenta a sociedade como realmente é. Concluímos que o tema El Matadero nos influencia a hacer a pergunta: la vida imita a arte ou la arte imita a vida? Essa pergunta clássica se ha dividido em várias opiniões e certamente seguirá sendo-lo. Sin embargo, os que nos parece correto é que ambos estão interrelacionados. Isso é todo. Muitíssimas graças.